Bienvenidos el día de hoy a esta conferencia. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. El profesor Martínez es doctor en Derecho Público, es investigador nacional del CONACYT, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, además es presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Es vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, es presidente del Colegio de Doctores en las Ciencias Jurídicas de Iberoamérica y además es director de la revista Primera Instancia, ¿no? Entonces, el día de hoy contamos con un invitado de lujo que tenemos el agrado que nos acompañe en esta lección. Como ustedes saben, esta conferencia se enmarca dentro de los cursos de discusiones contemporáneas, ¿no? Concretamente, introducción al derecho comparado y amenazas al Estado de Derecho, ¿no? Asimismo, la maestría en Derecho Comunitario y el doctorado en Derecho han colaborado para realizarlo, ¿no? Entonces, la dinámica de la conferencia de hoy será la siguiente, ¿no? El profesor Martínez me ha indicado que la idea es que sea una conferencia dinámica, ¿no? Entonces, en el momento en que ustedes tengan una consulta, levantan la mano y el profesor la atenderá, ¿no? En todo caso, la idea es que él haga su presentación y al final tengamos un debate, digamos, compartido entre todos. Así que, en esa medida, le reitero la bienvenida al profesor Martínez. Espero que se sienta muy a gusto en nuestro país y en nuestra universidad. Y tiene usted la palabra para su presentación. Muchas gracias y bienvenido. Buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí en la universidad. Repito, es un honor para mí estar aquí en la Universidad de Costa Rica. Es la primera vez que estoy en la universidad, bueno, la primera vez que estoy en el país y la verdad me siento muy a gusto como en casa. Soy de nacionalidad mexicana. Agradezco la presentación y la invitación al maestro Luis Felipe Rodríguez, también al profesor Jaime, quien me une no solamente la amistad, sino la tarea académica ya por bastante tiempo, porque tanto el doctor Jaime como el servidor formamos parte de una asociación denominada Mundial de Justicia Constitucional. Y entonces, pues vamos a tocar unos temas que desde mi punto de vista son interesantes. Para mí representan la frontera del conocimiento, entendiendo la frontera del conocimiento hasta dónde vamos avanzando en el derecho, sobre todo en Latinoamérica. Vamos a hablar del control difuso de convencionalidad, el control de convencionalidad, y luego lo vamos a relacionar con una área que le he denominado, hay otros autores que le ponen otros nombres que vamos a hacer referencia, pero se me hace más propio llamarle derecho procesal interamericano de los derechos humanos. Vamos a hablar algo de la eficacia y de los desafíos. Bueno, para los que estudian derecho comparado, pues es interesante porque generalmente cuando vamos a un lugar, a otro país, pues hablamos de cómo se regula, por ejemplo, el divorcio en Perú, cómo se regula en México, y empezamos cada uno con su propia regulación y hasta ahí. Pero a partir del sistema interamericano de protección de derechos humanos, pues ya no hablamos de un derecho comparado, sino de un derecho regional, de un derecho universal, que tanto les corresponde a los países, sobre todo 20 países que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, entre ellos Costa Rica, México, Argentina, etc. Y entonces, cuando sale o se publica una sentencia de la Corte Interamericana, pues en teoría debe de afectar, si es que es así, si hay normas nacionales contrarias a estos parámetros, deben ajustarse a los parámetros convencionales. Y entonces el control difuso de convencionalidad que platicábamos con el profesor Felipe, pues podríamos decir que es algo como está actualmente como una creación latinoamericana.
Porque una de las cosas que tenemos nosotros en Latinoamérica es que somos consumidores ideológicos de los europeos. Es decir, generalmente estamos repitiendo lo que dicen los europeos, ¿no? Y pues las realidades son diferentes. Y entonces este control de convencionalidad, de hecho acaba de fallecer el doctor Sergio García Ramírez, mexicano. Él fue juez de la Corte Interamericana y en 3 votos concurrentes empezó a describir qué era el control de convencionalidad y lo hizo con una analogía. Dijo, si los tribunales constitucionales hacen control de constitucionalidad, lo que hace la Corte Interamericana es control de convencionalidad. Desde luego, era una explicación únicamente de lo que hacía la Corte Interamericana, no lo que deberían de hacer los países en el ámbito nacional. Y como ustedes saben, pues posteriormente se empezó a generar un desarrollo del control de convencionalidad. Pero ya no solamente visto como una función que hace la Corte Interamericana, sino como una obligación para los operadores jurídicos. Y el primer caso es el caso Almodavid Arellano versus Chile en el 2006, en el cual dice que si bien es cierto los jueces nacionales deben aplicar las leyes nacionales, también es cierto que cuando firman tratados internacionales, pues deben ajustar a estos tratados internacionales pues su derecho nacional. Y aquí también es importante detenerse, hacer algunos planteamientos históricos, porque ya desde 1969, cuando el hombre llegó a la luna, justamente, se creó el Tratado de Viena sobre Tratados. Y en el artículo 27 dice que ningún país puede desconocer un tratado internacional invocando el derecho nacional. Y entonces podríamos decir que desde 1969 hay una jerarquía formal, ¿no?, prevista en la Convención de Viena sobre Tratados, en el cual pues ya se dice que no se puede desconocer argumentando, por ejemplo, el control de constitucionalidad, porque no hay una distinción entre las normas nacionales para el derecho internacional con las constitucionales o leyes secundarias. Y entonces desde 1969, y en ese mismo año de 1969, como bien saben, pues se suscribió también la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entonces lo que nos está diciendo el control de convencionalidad es: no desconozca los parámetros que usted se obligó a cumplir, invocándome el derecho nacional. Y aquí esto es muy importante, ¿por qué? Porque resulta que los constitucionalistas pues siempre pues dicen que la Constitución es la norma suprema y siempre pues no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero ¿qué pasa cuando la Constitución prevé normas contrarias a los derechos humanos? Y esto es un argumento de autoridad. Y además nosotros somos como descargas de choques eléctricos en el cerebro, nos programan para pensar de que todo lo que está en la Constitución está bien. Y ahí andamos repitiendo que todo lo que está en la Constitución, y hasta creamos procesos para proteger a la Constitución, para proteger la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, creamos tribunales específicos para proteger a la Constitución. Bueno, no quiero decir que las constituciones estén mal, pero sí quiero decir que hay que revisar los contenidos. No basta que esté en la Constitución una norma para que no se le pueda cuestionar. Un argumento de autoridad es como cuando la chica quiere salir al cine con su amiga o con su novio y le pide permiso a su mamá y su mamá le dice no, y la chica pide una explicación y le dice porque soy tu madre.
Y entonces acabó la discusión. Así son los argumentos de autoridad. Porque está en la Constitución, porque lo dijo el Tribunal Constitucional, ya no se puede discutir. Y el problema del argumento de autoridad es que se acaba la inteligencia, se limita, porque todo es cuestionable y más en el derecho. Por ejemplo, el derecho es un producto cultural, es decir, no es algo que veamos. A ver, ¿qué pasa la justicia? Ya. Hola, buenas tardes, soy la justicia. No. ¿Cuánto pesa la justicia? ¿Cuánto mide? ¿De qué se trata? Por eso necesitamos los abogados representaciones. Aquí afuera está Diosa Temis, ¿no? Como que le taparon un ojo o no sé si está viendo bien, pero ahí tenemos a la justicia. ¿Y quién de aquí de ustedes no se prepara para la justicia? Pues todos. Pero en determinado momento la justicia es algo abstracto, es un valor, depende de cada uno de ustedes. Voy a poner un ejemplo. Hace rato platicamos con el profesor Felipe del aborto. Tema dificilísimo. Dificilísimo para que nos pongamos de acuerdo. En algunos países, le platicaba un asunto de una chica de 15 años que fue violada en Paraguay y que no le permitieron interrumpir el embarazo. Bueno, así piensan los paraguayos. En México le decía al profesor que hay clínicas del Estado para interrumpir el embarazo, que son gratuitas, porque es un derecho humano del hombre. Entonces, esto no es matemático. ¿Quién tiene la razón? Es cultural. ¿Sí me explicó? ¿Qué es la cultura? Pues cómo nos comportamos. Por ejemplo, me decía un amigo ahorita, ustedes los mexicanos son muy chistosos porque cuando no escuchan bien siempre dicen mande, ¿no? Bueno, eso lo tenemos en la cultura y cuando uno se pone a pensar que es mande, pues es que los españoles nos han de haber tratado tan mal que cuando nos decían algo y no lo entendíamos, pues nos sometíamos, ¿no? Mal. Los colombianos dicen su merced, ¿no? De otra forma es un sometimiento. Y entonces el derecho es un producto cultural. Pero ahora hay una fórmula del control difuso de convencionalidad que ha ido como expandiéndose. La primera sentencia a que me he referido, que es el caso Almonarín Arellano, surge como una obligación para los jueces. Y tiene varias cuestiones muy interesantes. Una, están obligados a ejercer. Dos, ex de oficio. Es decir, sin que las partes en un juicio lo soliciten o invoquen normas convencionales o parámetros convencionales, el juez está obligado a hacerlo de oficio. Y este es un problema porque les decía a un magistrado, le decía, bueno, usted, señor magistrado, ¿aplica control difuso de convencionalidad? No. ¿Y por qué? Porque no conozco la convención, no conozco las sentencias. Entonces, ¿cómo voy a aplicar aquello que no conozco? Y este también es un problema, ese le llamaría yo una deficiencia estructural. ¿Y dónde está esa deficiencia estructural? En las universidades. Porque, por ejemplo, en México el 80% de las universidades sigue enseñando el derecho como se enseñaban a principios del siglo XX, no me quiero ir al siglo XIX, pero yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, hay un libro nosotros llevamos en el primer semestre un libro que se llama Introducción al Estudio del Derecho, igual como la materia. Y es un libro de Eduardo García Maínez, mexicano, que es, todo el mundo estudia por eso, todavía estudia por eso. Y entonces, ¿cuándo fue editado? ¿Cuándo fue publicado? En los años 40. En los años 40. Y entonces, cuando uno va a las fuentes formales del derecho, no están los tratados internacionales.
¿Y por qué no están los tratados internacionales? ¿Se equivocó Eduardo García Márquez? No, es que no estaban en el aspecto jurídico. Los derechos humanos eran para los filósofos, para los antropólogos, para los hippies, para los que fumaban de la verde, paz y amor. ¿Qué iban a hacer los derechos humanos para los abogados, no? Los abogados éramos, con la teoría pura del derecho, pues éramos otra cosa, ¿no? Podríamos juzgar a todos, pero sin ver la realidad, lo único que veíamos son las normas. Por ejemplo, ahorita también platicábamos con el maestro sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y pasaba, ¿no? En México, cuando todavía había una discusión sobre ese tema, ¿qué hacía el abogado? ¿Se puede casar una persona del mismo sexo? Y entonces el abogado iba al código, ¿no? A ver, ¿qué dice la definición? Fíjense, esto también es muy importante. Nosotros necesitamos el lenguaje, porque solamente a través del lenguaje, como el derecho no tiene una existencia real, nos basamos en conceptos, en ideas. Y entonces el matrimonio es la unión de un solo hombre y una sola mujer. Conclusión, no se puede casar. Entonces queremos que el texto se adecue al contexto, que es la realidad, o queremos que el contexto se adecue al texto. Pues queremos que el contexto se adecue al texto. Y resulta que en Estados Unidos de repente aparece un señor que lleva 3 mujeres. Las 3 son sus esposas. Y queremos que nos reconozca derechos de familia. Primero, una porra al esposo por el aguante de las 3, ¿no? Segundo, ¿cuál es el argumento? Es un argumento religioso, porque en su religión es posible tener esta posibilidad de la poligamia. Y entonces, si nosotros nos vamos a la definición nuevamente, al texto, pues vamos a decir, no se puede. Y entonces, ¿qué vemos los abogados? El texto, sin importar el contexto. Y algunos dicen, no hay texto sin contexto. Y entonces, pero los contextos son diferentes, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de algunas cuestiones referentes al texto, ¿no? Y el control difuso de convencionalidad pues fue como expandiéndose, ¿no? Primero solamente los jueces, luego vino un caso, Fernández Ortega y otros contra México en el 2010, que dijo, no solamente los jueces, sino todos los operadores jurídicos. Es decir, por ejemplo, cuando el Poder Legislativo hace un juicio político, pues tiene una función jurisdiccional. Entonces tiene que haber un control difuso de convencionalidad. Los tribunales administrativos, que dependen muchas veces del Ejecutivo, por ejemplo en México, o el Tribunal Agrario, que depende del Ejecutivo, como sus funciones materiales son jurisdiccionales, también deben de hacerse control difuso de convención. Pero después, en el caso de Hellman versus Uruguay, tanto en la resolución de fondo como en el de supervisión, dijo la Corte, todos los servidores públicos deben de hacer control difuso de convención. Los legisladores, al momento de crear una ley, deben de contar con los parámetros convencionales. Y entonces resulta que ahora todos los servidores públicos de todas las jerarquías tienen la obligación de hacerlo. Y se llama difuso. ¿Qué es difuso? Difuso es algo indeterminado. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuántos jueces hay en Costa Rica? Es difuso. Pero todos esos jueces están obligados a hacer el control difuso de convencionalidad, no importa el grado. Por ejemplo, como cada uno de los países, los 20 países, tiene su propia cultura interna, pues es lógico que no se cambien las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Panamá, creo que solamente pueden hacer control difuso los tribunales, los altos tribunales, no los jueces. Y entonces resulta que pueden suspender
el proceso y enviar a hacer una consulta. ¿Aquí procede el control difuso? ¿No? Bueno, la Corte ha dicho que debe ser difuso. Y aquí tenemos una situación porque también se habla del control difuso y del control concentrado. La verdad es que si es difuso no puede ser concentrado, porque son antónimos. Entonces, todos los jueces, la Comisión y la Corte Interamericana hacen control difuso. Claro, son diferentes instancias, pero todos, no hay un control concentrado. Ahora, si bien es cierto, la Corte tiene la última palabra, pues por su competencia, ¿no? Por ejemplo, en un caso, en este de Montiel Flores versus México, al contestar la demanda, México dijo, pues si yo ya hice control difuso de convencionalidad, ¿para qué te vas a tomar la molestia si yo ya lo hice? ¿No? Yo soy el intérprete final de la convención. Y pues nos condenó, ¿no? Y entonces resulta que el control difuso de convencionalidad se ha vuelto una exigencia. También platicábamos con el profesor Felipe, por ejemplo, la Corte Europea tiene 47 jueces, es un tribunal permanente, la Corte Interamericana tiene 7 jueces, no sesiona permanentemente, y entonces, ¿cuál es el instrumento para garantizar derechos humanos? Pues el control difuso de convención. Y entonces cuando los europeos se ponen así muy pesados, es lo normal, ¿no? Nosotros decimos que es que aquí todos los jueces son interamericanos. Esto es una posición jurídica, no política. No es política. Porque vámonos al caso de la soberanía, que es un concepto en el cual todavía es que se invade la soberanía. Es que no se entiende la soberanía como tal. ¿En dónde reside la soberanía? ¿En dónde reside la soberanía? Aquí no hay soberanía en Costa Rica, ¿no? ¿Sí hay soberanía o no? ¿En dónde reside la soberanía del pueblo? Ya la dije la respuesta. Sí. Bueno, entonces ya quedamos en el pueblo también, ¿no? Y fíjense que el pueblo, a mí no me gustan los conceptos del pueblo, no porque sea elitista, sino que cuando uno generaliza se pierde la individualidad. Es decir, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es la humanidad? ¿No? O sea, realmente son conceptos que son difíciles de ponerlos. Aquí está el pueblo, de aquí ya no hay más del pueblo. Pero dice Luigi Ferraioli que la soberanía no es algo abstracto que le pertenezca a los gobernantes, sino que la soberanía reside en el pueblo y que se debe de fraccionar en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene derecho a la autodeterminación. Es decir, cada uno de nosotros tiene una fracción de esa soberanía. Y gracias a ello se han creado conceptos como el desarrollo libre de la personalidad. ¿Por qué? Porque uno es soberano, porque uno es sujeto de derechos humanos y sobre todo, y de hecho lo he comentado y hice un artículo, que realmente la división de poderes ya ha pasado, porque la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial es algo matemático, como si se controlaran como era pesos y contrapesos. De repente tenemos un presidente que tiene tanto poder que domina el legislativo. Y tiene tanto poder que domina al judicial. Y entonces se rompen esos pesos y contrapesos. ¿Cuál es la respuesta? Los derechos humanos. Pero los derechos humanos dependen al ser humano en lo individual y en lo colectivo. De hecho, una de las cuestiones importantes es que los derechos humanos de corte convencional crearon al ser humano como sujeto de derecho internacional. Porque antes el derecho internacional únicamente era para los estados. Los estados eran los únicos sujetos del derecho internacional. Y generalmente los tratados tradicionales eran, vamos a poner, entre 2 o 3 o 4 estados
Pero, por ejemplo, si México tuviera un tratado con Costa Rica y México le vendía tequila, ¿y ustedes qué nos van a vender? ¿Qué tienen de fuerte? ¿El guaro? El guaro, nos vendieron guaro, y de repente Costa Rica aumentara los aranceles, o México aumentara los aranceles, pues diría cualquiera de los países, pues nosotros también vamos a aumentar los aranceles, porque hay un principio de reciprocidad. Ese es el tratado internacional tradicional. Pero en cambio los derechos humanos lo que hace es potenciar a la persona. ¿Por qué? Porque en los derechos humanos, y esto también es bien importante, los tratados internacionales de derechos humanos son de aplicación directa. ¿Qué quiere decir? Que no depende de una norma nacional para que tenga eficacia. Y entonces, no, pues es que el Congreso no ha legislado sobre eso. No, pues, pero ya la Corte, ya está en la Convención, ya la Corte ya creó una interpretación sobre la Convención, o en el artículo tal de la Convención menciona eso. Lo tiene que usted aplicar directamente. Y entonces, lo que hacen los tratados internacionales en derechos humanos es que es hacia adentro. Cuando la población en general pues tiene más exigencias. Por ejemplo, eso tiene poco, a pesar de que ya tiene algo de tiempo, pero tiene poco, porque siempre ha habido una guerra o postura entre lo que debe hacer el Estado. Ahorita lo estamos viendo con Milei, ¿no? Ese tipo carismático, agradable, que se preocupa por todos sus connacionales, que es un ejemplo a seguir. Ojalá y todos tuviéramos un Milei en casa, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la protesta? Pero está bien. Y entonces resulta ser que él dice, bueno, derecho a la salud, pues el Estado no debe dar, ¿no? Derecho a la educación, el Estado no debe dar. Y entonces, aquí es una cuestión política, ¿cuál es la función del Estado? Pues la función del Estado debe ser el bien común, ¿no? Y entonces se había separado, históricamente, y siguen separados, porque están en dos pactos. En 1966 se creó el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles, y también ese año sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Porque decían, es que los derechos económicos, sociales y culturales pues cuestan dinero. La educación, la salud, medio ambiente, ¿no? Etcétera. En cambio, pues los derechos de la libertad pues no cuestan dinero. Claro que cuestan dinero. ¿Cuánto cuesta tener un tribunal que administre justicia pronta y expedita, gratuita? Pues cuesta dinero. Hay que pagarles a los magistrados, hay que tener instalaciones. Lo cierto es que se había dicho que estos derechos eran programáticos, los DESCA. ¿Qué significa programáticos? Pues que se podían, de acuerdo al presupuesto, se podrían ejercer o no, pero hasta ahí, ¿no? Pero de repente aparece que son exigibles. Y esto también es muy importante, quiero subrayarlo. Este cambio cultural, ¿no? Este cambio cultural viene de fuera hacia adentro. Es decir, los constitucionalistas, o me refiero a los constitucionalistas, no porque yo soy constitucionalista, ¿no? Nos movíamos en sí. O sea, no cuestionábamos nada. Solo cualquier cosa a la Constitución, ya estaba la respuesta. Cualquier cosa, pues a ver qué dijo Calamandré, a ver qué dijo Cardenito, qué dijo Kelsen. O sea, las respuestas ya estaban dadas, lo único que faltaba era encontrarlas. Pero hace rato también le comentaba al profesor que se iba a utilizar la pizarra. Yo le contesté como me contestaba un profesor, siempre me decía, la vida es asimétrica. ¿Qué significa las vidas asimétricas? Pues que es inmediato. No se puede planear. Siempre hay algo que sale diferente, ¿no? Entonces, la realidad es asimétrica, ¿no? Por más que queramos en determinado momento tener todas las respuestas en la ley, pues resulta que no. Ahora que tenemos el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pues ahí andamos viendo
cómo se regula, o las noticias falsas, los medios de comunicación, el TikTok, los buscadores, Google, cómo regulamos esa realidad que no aprendimos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir las nuevas respuestas a los nuevos problemas. Pero tenemos las nuevas respuestas requieren de la creatividad y la capacidad de invención de nosotros. Pero si queremos responder como respondían las anteriores generaciones, pues vamos a tener un problema. Porque las anteriores generaciones, como el caso de Eduardo García Maínez, pues no están viendo y viviendo lo que estamos viviendo ahora nosotros, porque no era así. Bueno, entonces el control difuso de convencionalidad empezó como una exigencia para los jueces, luego para todos los superiores jurídicos y terminó hasta la fecha como una obligación para todos, ¿no? Aquí está Mirna Machar, un caso de Guatemala, y aquí es donde Sergio García Ramírez pues dice una analogía sobre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Pero es hasta el Monarquía de Llano cuando se establece dos principios principalmente en los que se basa el control difuso de convención. Un principio es el efecto útil. ¿Qué significa el principio del efecto útil? Que ninguna norma puede mermar los efectos de los tratados internacionales. Ese es el efecto útil. Inclusive usa una frase que si hay alguna norma nacional que sea contraria a los parámetros convencionales, desde su origen es nula. Eso habría que investigar, plantear de qué nulidad estamos hablando, si una nulidad relativa, una nulidad absoluta, porque eso no lo dice. Y entonces, pero viene el otro pilar del control difuso de convencionalidad, que es el principio pro omne. ¿Qué significa el principio pro omne? La mejor protección posible o el menor perjuicio. Y entonces, fíjense, a nosotros nos han vendido la idea del principio de supremacía constitucional, ¿no? Nada por encima de la Constitución. Y hoy tenemos dos formas de ver al derecho. Hay muchas formas, pero vamos a sintetizarlas en dos formas. Una de ellas son las reglas, a través de la sustitución. Es decir, se aplican sí o no. No hay ni para dónde moverse. Y otro de ellos son los principios. El más desarrollado, podríamos decir, es el principio superior del mundo. ¿Qué significa el principio superior del mundo? Pues significa que en todos los casos tiene que tener una finalidad que es proteger al niño. ¿Cuál es el plazo razonable? Pues a priori no puede determinarse. Dice la Corte, el plazo razonable, que es un principio, depende de la complejidad del asunto, depende de la actuación de las autoridades, depende de la actuación de las partes y una cosa muy importante, de la situación en la que se encuentra la víctima. Porque como dijo Einstein, todo es relativo. No es lo mismo que pasen 5 años, que estemos tranquilos, a que un segundo alguien nos prenda fuego y nos quememos, ¿verdad? Entonces, el tiempo relativo depende de las circunstancias. Si a una persona la están torturando, de hecho, como que esté privada de la libertad de una tortura, pues es obvio que el caso debe atenderse lo más pronto posible. Bueno, en este caso de Almonadía de Llano, se desarrollaron dos principios, el principio pro persona y el principio útil. Y en esa diferencia entre principios y reglas, nos regresemos un poco al principio de la supremacía constitucional. Y yo digo que el principio de la supremacía constitucional no es principio,
sino es una regla. ¿Qué significa una regla? Que siempre se va a aplicar de una forma. Porque el principio implica varias respuestas dependiendo de la situación concreta. En cambio, si nosotros decimos la supremacía constitucional, quiere decir que siempre, en todos los casos, la Constitución se va a imponer. Y entonces aquí tenemos un problema. Y lo digo yo pensando en la Constitución mexicana. No conozco la Constitución de Costa Rica. Prometo darle una leída. Es bueno también conocer. Por ejemplo, nosotros tenemos, también lo platicamos con el profesor Felipe, tenemos dos sentencias relativamente nuevas de la Corte Interamericana condenándonos el 2022 y el 2023. Porque todos saben que el crimen es imparable, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los políticos? Pues endurecen las penas, como creyendo que, eso le llaman algunos penalismo populista, ¿no? Entonces dicen, ahora, una persona se le va a detener porque se sospeche que él cometió un delito. Y se le va a detener por 40 días. En esos 40 días no va a tener derecho a nada. No va a saber quién lo acusa, porque lo acusa y va a estar privado de su libertad. No va a tener asistencia jurídica porque no la necesita. ¿De qué va a defenderse si no sabe quién lo acusa? Y si se sigue sospechando de ella, otros 40 días. De tal suerte que una persona puede estar en la cárcel 80 días sin siquiera tener una acusación directa. Es obvio que esto viola el principio de inocencia. Y entonces, ¿qué hizo el legislador? Lo puso en la Constitución. Porque la Corte Mexicana, cuando analizó una ley de un estado de Chihuahua, declaró que era inconstitucional el arraigo. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo pusieron en la Constitución. Y entonces resulta que nosotros en México somos los creadores del juicio de amparo desde 1841 en la Constitución de Yucatán, y una de las causas de improcedencia del juicio de amparo es contra reformas y adiciones a la Constitución. Entonces no hay un medio de protección jurisdiccional en México cuando a uno se le aplique un arraigo, ¿verdad? Yo puedo llegar a México, o sea, bajar de la puerta, oiga, usted está sospechoso porque lleva libros, lleva varios libros, entonces eso es sospechoso, ¿no? Porque aquí la gente no lleva muchos libros, vamos a investigar y me detienen, ya. Y entonces la Corte Interamericana nos condena. Y otra figura también que tenemos, y aparte de estar en el capítulo de derechos humanos, es la prisión preventiva oficiosa. Y entonces cada vez se van incrementando los tipos de delito que el juez, inclusive se dice que viola la división de poderes, porque el juez no puede más que dictar la prisión preventiva oficiosa. ¿De qué depende? Del delito que se le acuse. Es obvio que son delitos graves, como el secuestro, ¿no? Trata de personas, etc. Pero resulta que muchas de las acusaciones que hace el fiscal o el Ministerio Público son facciosas, están maquilladas. Es decir, tienen a gente que no es responsable. ¿Por qué? Porque tienen que poner al ojo de la sociedad que ya atraparon al delincuente que ocasionó tal daño. Y entonces, ¿qué hace? El juez, prisión preventiva oficiosa. Y en el segundo caso, la gente había estado, imagínense, 17 años en prisión preventiva oficiosa sin una sentencia. Entonces, ya no estamos hablando de días, estamos hablando de años. Y esa es la realidad. Entonces, y es algo que me gusta de lo que dice la Corte. Dice la Corte que no basta que exista una norma, porque debe haber una práctica congruente. ¿Sí? De nada caso tiene que tengamos un derecho si prácticamente no se cumple con eso. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen algún comentario, alguna idea, alguna opinión?
sí. Bueno, ya dije que esa es la siguiente parte del control de uso de convencionalidad de la Universidad de Arellano. Luego vino el caso Cabrera García y Montiel y Flores, y habla ya de que todos los que ejerzan los órganos que se encarguen de administrar justicia, aunque no sean parte del Poder Judicial. Y el caso más importante, el caso que ya señaló que todas las autoridades deben ejercerlo. Bueno, ¿qué es el control difuso de convencionalidad? La verdad es que, pues, a veces los nombres están muy largos, dice algunos, no, ese es control confuso de convencionalidad, porque la verdad es que significa protección de derechos. Protección de derechos. Y algo que tienen es que, como tenemos el principio pro homine, quiere decir que si en el catálogo de derechos nacional tiene una mejor protección que el catálogo de derechos convencional, se va a aplicar el nacional. Es decir, no hay una jerarquía formal a priori, sino depende del caso. Eso es muy importante. ¿Qué va a hacer el operador jurídico? Pues tiene que ver todas las posibilidades, todos los parámetros. Ahora, esto implica realmente que estemos preparados mejor. Porque antes un juez, por ejemplo en México, que era un juez del orden civil, pues estudiaba el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, y se acababa el problema. Pero ahora tiene que ser un juez que conozca la Constitución y la interpretación a la Constitución, y que conozca la Convención y que conozca la interpretación que hace la Corte. Hay una juez en un estado que se llama Tabasco, donde nació el presidente de México actual, que ella no aplica las leyes locales, todo lo resuelve con tratados internacionales, porque los parámetros mayores de protección están en el sistema integral. Y entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que tenemos mayores fuentes, y eso implica, pues, conocerlo. Bueno, ya dijimos que el principio de Porrimer es la mejor protección posible. Ahora, el derecho procesal convencional, yo le llamo convencional, y voy a explicar por qué, porque realmente es derecho internacional. Pero se me hace más acertado llamarle derecho convencional, porque el concepto convencional viene de convenio. Y realmente la fuente de obligación es el convenio. La ONU ha dicho que el tema de todos los tratados internacionales, los acuerdos, en sentido amplio, su origen es el convenio. Y esto es muy importante también, porque también mencioné que hay que utilizar el lenguaje correcto. Por ejemplo, algunos constitucionalistas hablan de derecho supranacional, de órganos supranacionales. Y la verdad es que no son supranacionales. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo firmo un contrato de arrendamiento, yo soy el inquilino con el dueño de la casa. La pregunta es, ¿estamos creando normas supraindividuales? No, estamos creando normas contractuales. Entonces, lo que estamos al aceptar, y es una como un doble acuerdo, porque aparte de aceptar la convención, hay que aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿no? Y entonces el origen de este derecho está en el convenio. Y si nos vamos más allá, el origen de todo acto jurídico es el consentimiento. El origen de las sociedades en el contrato social es el consentimiento. El consentimiento es un elemento de existencia de todo acto jurídico. Y entonces no podemos hablar, porque cuando hablamos de supranacional, como que es algo impuesto, como que es algo a fuerzas. O sea, ya en ese momento como que ya nos somete. No, es una norma que yo firmé, que estoy de acuerdo. Ahora,
¿cuál es la situación? La situación es esa lucha que todavía hay profesores que hablan de la jerarquía entre la Constitución y los tratados internacionales. Para mí es una discusión bizantina. ¿Saben qué es una discusión bizantina? Sin sentido, ¿no? Sin sentido. Los bizantinos discutían por todo y entonces los iban a invadir, pero seguían discutiendo. No les preocupaba que los fueran a invadir, les trataba de ganar la discusión. Es como ahora, pues, no discutan con su pareja. Si no discuten con su pareja, no se le olvide. En cambio, si uno uno se adhiere a la discusión, pues la discusión es el problema. Y entonces cuando uno empieza a hablar de la discusión sobre la jerarquía en los tratados internacionales y la Constitución, lo que está haciendo es una discusión bizantina. ¿Por qué? Porque está hablando en abstracto. La respuesta es el principio de pro homine, pero para el principio de pro homine aplicarlo hay que ir a la realidad. Si nosotros decimos ahorita la Constitución es la norma suprema en todos los casos, estoy a priori ya dándole un estatus que de acuerdo, inclusive en México, la Constitución mexicana establece el principio pro homine, no sé si aquí la Constitución costarricense, ¿no? Entonces es un principio fundamental. Bueno, y entonces este derecho le he llamado convencional, que no soy yo el único que le he llamado, porque aparte de que nace en el convenio, cuando hablamos de derecho internacional hablamos de derecho entre las naciones. En cambio acá hablamos de que el ser humano se convierte en sujeto de derecho internacional. Es decir, ya no solamente las naciones, sino también las personas en lo individual y colectivo. Y eso nos lleva a estudiar este derecho en sus dos partes, como todo derecho, la parte sustantiva y la parte adjetiva. En la parte sustantiva encontramos los derechos humanos. Y en la parte adjetiva encontramos los medios de supervisión del cumplimiento de sus derechos, lo que es el proceso. Y es algo que yo creo que debe estudiarse de manera separada, porque además tienen diferentes efectos. Por ejemplo, el derecho sustantivo convencional de derechos humanos es de aplicación directa. El derecho procesal convencional es subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que primero los órganos nacionales deben de proteger o garantizar esos derechos humanos. Si no son eficaces, tendremos la opción de ir al sistema interamericano. Pero fíjense, por un lado, las normas sustantivas son de aplicación directa, mientras que las normas procesales son subsidiarias. Ahora, también es importante que ya en la convención ya está esto, no solamente la interpretación que le ha dado la Corte, sino que ya está en la convención en el artículo 2. El artículo 2 de la convención es muy fuerte, porque dice que los estados partes se obligan a adoptar. ¿Qué significa adoptar? Vamos a poner el ejemplo en materia civil. Un padre no biológico hace suyo un hijo. Lo adopta, lo hace suyo, como si fuera el padre biológico. Bueno, esto no lo hizo el legislador, pero el Estado lo hace suyo. Y algo también muy importante es que se obligan a adecuar conforme a la interpretación de la Convención. Y entonces, de una otra manera, el derecho sustantivo convencional, como es de aplicación directa, yo le llamo que es invasivo, porque inmediatamente llega al derecho nacional. Pero no solamente es invasivo,
sino es profiláctico. ¿Por qué? Porque con los parámetros que tiene, que en la mayoría de los casos son superiores, lo que hace es dinamizar el derecho nacional. Entonces, mientras que en el derecho procesal, pues mientras esté la situación como recurso de agotar los medios de defensa internos, pues son de carácter subsidiario. Por eso es importante hacer esta distinción entre las normas sustantivas y las normas procesales. La obligación de los estados, pues, es adecuar el derecho interno, creación de disposiciones conforme al derecho convencional, no solamente que existan normas jurídicas, sino que exista una práctica que haga eficaces las normas. Y voy a poner un ejemplo, cómo son superiores. El artículo 25 de la Convención, y fíjense, realmente también tiene un lenguaje más entendible y muy sencillo. Vean esta dimensión, dice el artículo 25. Todos los estados partes se obligan a tener un recurso, juicio, para proteger los derechos constitucionales, legales y convencionales. Es decir, tenemos que tener un juicio de amparo, de tutela, internamente. Ok, ya lo tenemos. Pero dice, debe ser sencillo. En México el juicio de amparo no es sencillo, es complicado. Es más, hasta los abogados muchas veces no saben redactar una demanda, por lo complicado. Hay un libro que se llama El Manual del Juicio de Amparo. Nosotros dejamos de tener el recurso de casación, no sé si aquí existe el recurso de casación, lo dejamos tener porque lo disfrazamos con un amparo le llamamos directo. Y resulta que en ese manual que emite la Suprema Corte de Justicia dice, en México tenemos que quitar el recurso de casación porque solo hay 2 abogados en todo el país que lo saben promover. Esa es una locura y es una fuente oficial. Bueno, esa complicado se lo transmitieron el juicio de amparo. Es un ejemplo absurdo, pero así lo dice para que comprendamos que realmente es complicado. Pero el otro argumento que para mí es muy interesante es que dice, ese medio de defensa debe ser eficaz. Y ahí vienen los parámetros. ¿Y qué significa eficaz? Que repare integralmente la violación de derechos humanos. ¿Y qué se refiere a una reparación integral? Todo. Claro, es utópico, porque por ejemplo estamos hablando de ejecución extrajudicial, no le van a devolver la vida a la persona, ¿verdad? O de desaparición forzada de persona. Bueno, pues tendrá que haber una compensación ahí, ¿sí? Pero tienes que el juez, por ejemplo, en México, el juez de amparo no decreta una reparación integral. Y desde ese momento, el juicio de amparo mexicano es inconvencional. Pero además dice la Corte, para que sea eficaz, debe sancionar al victimario. Bajo el principio de la garantía de no repetición. Que significa que si hay algo que viola derechos humanos, lo que hay que hacer es erradicar. Para que no solamente afecte a la persona que ya afectó, sino que en el futuro ya no se vuelva a afectar. Entonces, desde ese parámetro también el juicio de amparo mexicano es inconvencional. Y entonces tenemos que en ninguna parte de Latinoamérica hay un solo proceso que sancione al victimario, que ordene la reparación integral de las víctimas, sino que han creado diferentes instancias. Una vez estaba en una reunión porque habían creado una institución para pagarles indemnizaciones a las víctimas. Y entonces estaban explicando y de repente sacaron una diapositiva y había millones de pesos. Y yo me quedé sorprendido y dije, bueno, ya
han pagado ya a las víctimas, ¿no? Entonces pregunté, ¿y eso a quiénes les han pagado? No, esa es la nómina, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros de gasto corriente. Entonces, a veces se crean instituciones que no son ni siquiera eficaces. Y aquí hay un concepto que utiliza la justicia mexicana que dice justicia completa. Al hablar de justicia completa, quiere decir que solo un proceso debe terminar las dos consideraciones. Si yo, como juez de amparo en México, vamos a suponer de que los hay, sobre todo los fiscales, que cada rato que detienen a personas, pues tenemos nosotros una acusación de la ONU y de muchos organismos internacionales que tenemos que la tortura es una práctica generalizada en México. Así, generalmente a la gente que se le detiene se le tortura. Para mí la sola detención ya es una tortura. Y entonces, ¿qué sucede? Que detienen a una persona, la torturan, ¿no? En determinado momento, en el amparo dicen no hubo tortura, libérese. ¿Y los torturadores qué? ¿Y el tiempo que estuvo en la cárcel y su integridad? ¿Qué? Si le estamos dando el derecho de que se vaya a su casa, sí, pero ya le causaste un daño. Pero no solamente le causaste un daño a él, sino a toda su familia, a sus seres queridos, porque de ellos dependía el sustento. Y lo dejaste, Señor, 3 años en la cárcel. Afectaste la vida de las personas. ¿Qué responsabilidad tienen? Yo les he dicho, el día que les peguen en el bolsillo a los fiscales, a los ministerios públicos, las cuestiones van a cambiar. Si en la sentencia hubo una detención ilegal, lo que deben de hacer es sancionar al victimario también. Y eso pasaba en México, no sé si aquí, en la época de la colonia. Cuando un juez se equivocaba, al emitir una sentencia, se dice contractuaciones, se modificaba la decisión, pero en la misma sentencia se castigaba al juez. Porque el juez también tiene que tener cierta responsabilidad. No porque sea el juez va a hacer lo que le dé la gana. Lo más difícil, estoy seguro, de la vida es ser juez. No puede ser arbitrario. Y eso, para eso nos preparan. Los romanos decían para ser prudentes, distinguir entre lo justo y lo injusto, emitir la mejor solución posible al caso concreto. Realmente es todo un rollo en nuestra carrera. ¿Por qué? Porque implica resolver problemas humanos. Pero, ¿cómo nos han educado? En resolver cuestiones dogmáticas. A la víctima, ¿qué le importa que la Constitución tenga una supremacía cuando la Constitución le está violando derechos humanos? No, es que mire, le voy a platicar la teoría de Kelsen para que se tranquilice, ¿no? Y va a estar usted privado de su libertad, pero ya más tranquilo, ¿no? Y entonces, pues hay que adecuar el derecho interno. Y esa es una obligación de adecuar, ¿no? El derecho interno. Ahora, aquí está la evolución, ya lo mencioné, el concepto nace en el 2003, el nacimiento del control de convencionalidad en el 2006, el crecimiento en el 2010 y el desarrollo en el 2011. Solamente son 20 los países que aceptan la posición de la Corte Interamericana. Y viene la pregunta de los 64,000 colonos. ¿Colonos? No. Colones, ¿no? Colones. ¿Cuántos países integran América? ¿Cuántos países hay en América? Nos va a ganar la ignorancia. ¿No han jugado maratón? Hay que jugar maratón también. Son 35. De esos 35, nada más 20 aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana.
Entonces, no todos, no es un derecho, yo le llamo, realmente es un derecho latinoamericano. En su mayoría son aceptados por Latinoamérica. Es obvio que Estados Unidos no lo acepta, porque Estados Unidos es el policía del mundo, además es el violador de derechos humanos más grande que ha existido, igual que los ingleses, que son los piratas, ¿no? Entonces ellos ponen las reglas y dicen cuándo se debe respetar y cuándo no se debe respetar, califican y llevan a la democracia a todo el mundo, ¿no? Asesinan y matan, pues ¿qué se les va a decir? ¿No? De hecho, cuando aceptaban la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, hubo una condena por Nicaragua, por los contras, y pues lo que hicieron los Estados Unidos salirse de no aceptar la jurisdicción. Entonces, pues no juega limpio, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de jugar limpio. Bueno, ahí está el sistema, pero en el sistema también están los jueces latinoamericanos. Es convencional porque pues, la crean los estados, ¿no? Y le decía al profesor Felipe pues, que pues, yo soy del siglo XX, ¿no? Principalmente, y entonces cuando yo estudiaba pues no había estas cosas, ¿no? Entonces cuando apareció en la jurisdicción, como abogado que soy, pues tuve que empezar a estudiar y realmente pues ahora es lo que más me gusta, porque aparte me sirve para argumentar en los juicios que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, aquí dice la ONU que el término convenio pues es un término adecuado para establecer como el género de todo instrumento, que puede ser un tratado, un acuerdo negociado con la comunidad internacional. Y aquí propongo una definición de derecho convencional, ¿no? En el cual pues es un sistema de normas, reglas y principios creados por pactos, tratados, ¿no? Internacionales, que como dije hace rato no es derecho comparado, sino es derecho común. Y si nosotros vemos todos los conceptos que llevan ese adjetivo de convencionales, pues vemos que cada vez más el concepto lo encontramos. Y este derecho podría estar formado por el derecho comunitario, el derecho a la integración económica y, para mí más importante, los derechos humanos. Aquí la ONU también utiliza el concepto que reconoce que en la jurisprudencia suele utilizarse la idea de derecho convencional. Y pues existen tres sistemas regionales, todavía el asiático no se ha formado, que es el europeo, el americano y el africano, que tienen sus propias cortes. El peculiar es el africano porque es la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos, es decir, ya habla de derechos colectivos, a pesar de que la Corte también ya habla de derechos colectivos. Y fíjense, este también es un ejemplo de cómo la Corte va más allá del texto. Si nosotros revisamos el artículo 26 de la Convención, habla de los derechos económicos, sociales y culturales, y habla del principio de progresividad. Pero, a diferencia de los derechos civiles y políticos que están descritos del artículo 23 al 25, derecho de propiedad, libertad de expresión, libertad de culto, debido proceso, etc., no dice cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales, sino que la Corte, en cada sentencia, ha creado normas de derecho autónomo. Es decir, el derecho al agua es un derecho autónomo, regulado por el artículo 26, y si uno busca, si fuera positivista, que diga derecho al agua, no hay. El derecho a la identidad cultural no hay. El derecho a un medio ambiente sano no hay. Es más, ya no es los DES, sino son los DESCA, por una resolución o por varias resoluciones de la Corte Interamericana. Bueno, ese es lo que, por ejemplo, el bloque de constitucionalidad realmente lo integra tanto el derecho sustantivo convencional como el derecho sustantivo
constitucional y de forma independiente el derecho procesal convencional. Bueno, ¿ya se casaron? ¿Quieren más? Pero están bien apagados. Ustedes así. Bueno, es normal. Son es serios, normal. son serios. Sí, Entonces, adelante. profesor, doctor, bueno, creo que la pregunta que tengo es, ya usted la respondió, entonces no sé qué tan pertinente es, pero tiene que ver con Para este tema. amarrar, hágalo. Es que es muy importante para mí tener claridad sobre eso. Tiene que ver con cuando un Estado no aplica convencionalidad a la hora de crear o a la hora de hacer una reforma legislativa. Entonces, el remedio procesal de eso va a ser esperar hasta que la Corte vaya a declarar que eso es inconvencional si lo hace por control concentrado. Pero igual, se supone que el juez podría hacerlo, el juez nacional, por control difuso, pero vamos, Sí. cuando no lo hace. Aquí tenemos el caso de estos dos que mencioné, del arraigo penal y de la prisión preventiva procesal. En la sentencia dice, mientras se reforma la Constitución, los jueces no lo pueden aplicar porque deben ejercer un control de convención. Ahora, resulta, y ese es otro tema, a ver si puedo responder a la pregunta. Hay un señor que me cae bien, se llama Alfredo Jalife, lo pueden buscar en internet, es un mexicano de origen libanés, pero es muy dinámico y habla mucho de geopolítica. Ahora se habla mucho de geopolítica. Y entonces él critica a veces muy fuerte a los actores políticos. Y en México, en la mayoría de los estados, porque nosotros somos un país federal, entonces estamos divididos en 32 estados, ¿no? Y en algunos estados todavía existe en el Código Penal el delito de difamación y calumnia. En algunos estados no, porque se ha dicho que sí, y lo ha dicho la Corte Interamericana, el derecho a la honra está protegido por la Convención, pero no puede sancionarse penalmente, sino civilmente. Sí. El juez natural es el juez civil, ¿no? Ok. ¿Qué sucede? Que de repente este señor, porque hay algunos estados que todavía tienen el Código Penal el delito de difamación y calumnia, pues la señora que se siente afectada, pues va a ese lugar. Y como es política, pues va al lugar donde tiene un control sobre esa división de poderes que no existe muchas veces, y entonces libran una orden de aprehensión y lo detienen al señor, lo esposan como criminal, como es un señor que tiene casi 80 años, ¿no? A ver, váyase, se va a dar la fuga, ¿no? O sea, son cosas absurdas, ¿no? Pero lo atenta contra la dignidad. Y yo he estado tentado a presentar una medida cautelar. La medida cautelar no significa que se deban agotar los medios internos. ¿Qué diría la medida cautelar? Pues la idea es que nosotros vamos a empezar un proceso electoral. Entonces todos los políticos contra todos están peleando por ser el futuro presidente, y los diputados y los senadores, y entonces hay críticas en la prensa, y algunas críticas de mala leche, la verdad, exageran ahora con las fake news, ¿no? Pero esos problemas deben de ventilarse de acuerdo con los parámetros interamericanos en la jurisdicción civil. Entonces, imagínense, si pudiéramos lograr que la comisión dictara una medida cautelar, pues sería magnífico. De hecho, yo ya estoy haciendo el escrito, porque esa también es una de las ventajas. Bueno, ¿y usted qué tiene que ver con la víctima? Nada. Es más, él no sabe de qué existe. Y entonces la legitimación, dice la convención, que
cualquiera puede presentar una denuncia, siempre y cuando se individualice a la víctima. Entonces eso también es una situación interesante, porque por ejemplo yo también, si conozco el caso de alguien de otro país y lo documento, pues yo puedo presentarlo, tengo legitimación porque soy sujeto de derecho internacional, a pesar de que no sea la víctima, legalmente puedo hacerlo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues cada caso es diferente, cada país es diferente, entonces dice una de las, eso no quiere decir que vaya a resultar, no es matemático, ¿verdad? Dice, ¿conocen a Eduardo J. Couture? ¿No ha venido a la universidad Eduardo J. Couture? ¿Cuál es el apellido? Eduardo J. Couture. 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 Couture es un monstruo. No, Cthulhu es un dios Lovecraftiano. Este es uruguayo. Ok. Y tiene un decálogo del abogado. A veces por todos lados lo cuelgan. Y uno de ellos dice, piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Entonces, el abogado tiene que fijar una estrategia, ¿no? Y no siempre las estrategias son las judiciales. Por ejemplo, estaba en la Feria del Libro de Guadalajara, México, que es la segunda feria internacional más importante en el mundo. Lo digo con orgullo, ¿no? La verdad, ¿no? Y íbamos a entrar a la feria y afuera estaban unas señoras y tenían colgados fotos de deportistas, de políticos, de maestros, de artistas. Yo me acerqué y les dije, ¿por qué están protestando? Pues mire, todos los que están aquí deben pensión de alimentos y no pagan. Y nos sale mejor denunciarlos públicamente porque se acercan para llegar a un acuerdo a llevar un proceso judicial que se tarda años y nunca vemos un centavo. La justicia ineficaz, la verdad. Entonces, pues a ellas les funciona esa estrategia, ¿verdad? Eso no quiere decir que está vedada la justicia por propia mano, ¿no? Pero la realidad es que los poderes judiciales muchas veces no. El profesor me decía, es que el caso Acelia necesita una respuesta ya, justicia oportuna. Imagínense una persona que tiene 10 años que no paga alimentos a un hijo, o sea, y los hay, ¿no? Bueno, pero no nos pongamos tristes. Esas mujeres prefirieron organizarse y denunciar, ¿no? A contratar el servicio de un abogado. ¿Sí? Una pregunta, con ese ejemplo que daba, yo hace unas horas justamente estaba leyendo sobre la ley Sabina, que se dio en el 2022, si no me equivoco. Sí. Eso no ha ayudado en nada, o sea, como más, no ha ayudado un poquito más en eso. El problema es la cultura. Hace cuenta que en una sentencia, nosotros llevamos casos, desgraciadamente, de mujeres, digo desgraciadamente, mujeres que están en situación difícil, ¿no? Y hay todo un desarrollo de la perspectiva de género. Bueno, caray, las jueces son mujeres y no usan la perspectiva de género. Sin embargo, agarran una copy-paste, le ponen ahí en la sentencia un pedazo de lo que dice la perspectiva de género y la conclusión es diferente. Entonces, ¿qué hace falta? Pues capacitarse, ¿no? Y algo que tenemos donde nosotros vivimos, que es en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es que hay mucho tráfico de influencias. Fulano de tal, es amigo de fulano de tal. Yo tenía un juicio donde me costó mucho trabajo hasta el final, y ya le decía a la contraparte, oye, ¿cómo le hiciste? Gané el amparo 2 veces
y no cumplía el magistrado. ¿Cómo lo hicieron, Porque ya estábamos negociando. Es que es primo, el demandado era primo del magistrado. Pues esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, hay una, ya todos sabemos que hay una rama que ya no está nueva, que es el derecho procesal constitucional. Y en los años 80, Francesco Carneluti, italiano, habló del derecho procesal constitucional y lo dividió en la jurisdicción constitucional de la libertad, en la jurisdicción de la constitucional orgánica y en la jurisdicción constitucional transnacional. La transnacional se refiere a los tratados internacionales. Claro, pues los constitucionalistas, inclusive hace rato mencioné el bloque de constitucionalidad, bueno, ¿y por qué no le llamamos bloque de convencionalidad? Que para los casos es lo mismo. Fíjense, el control de convencionalidad, basándose en el principio promine, lo que mira en la realidad, ve a la persona. El control de constitucionalidad lo que ve es a la Constitución, no a la realidad. Estábamos en un congreso y el ponente que me antecedía hablaba, decía, es que a la Constitución hay que amarla, hay que quererla, hay que respetarla. Y entonces me tocó desgraciadamente para él, después seguía yo y yo le dije, yo no amo a la Constitución ni la quiero. Quítenle a la Constitución el papel y las letras y ¿qué queda? Lo que hay que amar es al ser humano. Lo que hay que procurar es por el semejante. Lo que hay que proteger es a la propia especie humana. Y aquí es una idea también, porque cuando alguien le pregunta a cualquiera de nosotros qué son los derechos humanos, vamos a contestar mecánicamente que son aquellos que tienen los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Y se oye bien, pero la otra cara de la moneda es que los únicos que violan derechos humanos son los seres humanos. Pero no solamente violan derechos humanos de los seres humanos, sino de los otros seres vivos. Y además del medio ambiente y del propio planeta. Pero además tanta la acción de los derechos humanos que habla de que hay que tener una responsabilidad con las futuras generaciones. Es decir, ya tienen derechos personas que no han nacido, porque es un compromiso solidario. Entonces, al que hay que controlar es al ser humano, porque es el único que viola eso. Y entonces, esa es la visión de este señor Francesco Carneluti, dividiendo al derecho. Ahora, cuando él lo hizo, pues fue en 1984. Fíjense, en esa época, pues no había dictado todavía la primera sentencia de la Corte Interamericana, no se había caído el muro de Berlín, ni había sido el fin de la URSS. Todavía muchos países no aceptaban la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y todavía hay muchos, y esto también es como darle cuenta que lo que hacemos pues es describir la realidad, justamente. Entonces yo voy a describir el vaso, pero cuando el vaso ya cambió, pues no puedo seguir describiendo el vaso como era antes, porque lo único que no cambia es que todo cambia, ¿no? El mismo planeta se va desplazando, ¿no? Y resulta, para poner un parámetro, aquí quise hacer una analogía con la evolución de los teléfonos celulares, de las computadoras, en todo ese tiempo que ha pasado, y pues sí que han cambiado. Y entonces el derecho constitucional ha tenido un impulso con el derecho convencional, no solamente como un relevo, sino también como un coadyuvante. En los fines, porque acuérdense que cuando la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, bueno, la de Napoleón, o los tiempos de Napoleón en 1789, pues se decía que las constituciones
deberían tener derechos fundamentales. Hoy son los derechos humanos. A pesar de que todavía hay discusiones si los derechos fundamentales son diferentes a los derechos humanos, por lo menos ese problema ya no lo tenemos en México porque se llaman derechos humanos, tanto los de la Constitución como de los tratados. En algunos países, no sé quién se le sigue llamando derechos fundamentales. Bueno, ¿por qué es importante? Porque recuerden, no se ve, pero lo platico. Recuerden que Calamandrei decía Capelletti que era el derecho constitucional de las libertades. ¿Por qué decía de las libertades? Porque únicamente en aquella época se hablaba de los derechos civiles y políticos. Pero la Corte Interamericana ha empezado una tarea para proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y lo ha hecho en cada una de las sentencias. Porque estos derechos no están literalmente en la Convención, sino que en la interpretación que hace la Corte, una interpretación teológica de protección, es que deben estar garantizados por la Convención, aunque no lo diga. Es cierto, hay un protocolo de San Salvador que es de los derechos económicos, sociales y culturales, pero dice ese protocolo, solamente podrán llevarse a cabo denuncias o casos individuales cuando se verse sobre derechos de educación y libertad cívica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el protocolo de San Salvador no cumple íntegramente con judicializar todos los derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces la Corte ha empezado, el último, que es el caso Benítez Cabrera, que es del 2022, contra Perú, pues habla de los derechos económicos, sociales y culturales, y habla de un principio que es el principio de estabilidad laboral. Es decir, que a pesar de que no hay ningún derecho laboral en la Convención, pero ya dice que es un derecho protegido por la Convención, el principio de estabilidad laboral, que no se puede cesar a una persona de manera unilateral, sino que tiene que ser un despido justificado. Bueno, lo mismo en este caso, que para mí es uno de los más importantes, en el caso de comunidades indígenas, miembros de la asociación Laca Jonás, Nuestra Tierra versus Argentina, habla de el derecho autónomo a la identidad cultural, al medio ambiente sano, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho al agua. Es decir, en una sola sentencia va creando derechos autónomos. Y hay un caso, el caso Muelle Flores versus Perú, que establece el derecho a la seguridad social, que es muy importante, sobre todo el derecho a la jubilación para las personas de la tercera edad. Y en el caso Poblete Vilchis, establece el derecho a la salud como un derecho social. Y anteriormente ya había hablado de la estabilidad laboral, que fue la primera sentencia que hablaba de los derechos sociales, el caso Lagos del Campo contra Perú en el 2017. Es decir, no estamos hablando únicamente de derechos de las libertades, sino estamos hablando y ahora de un principio que es la interdependencia, que quiere decir que ningún derecho humano es superior a otro, y que si se fastidia, vamos a llamarlo así, un derecho humano, puede fastidiarse otro. Por ejemplo, el derecho a la salud, obvio que afecta el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la educación. Si una persona está enferma, va a ser difícil que estudie, ¿no? A tener una vida digna. Es decir, todos los derechos están interrelacionados, son interdependientes. Inclusive, para separarnos del derecho constitucional, hubo un caso en el 2001
contra Perú. Generalmente Perú es el cliente, tiene como 59 sentencias, es el que más, sobre todo por los tiempos de Fujimori, aunque ahora está más loco, los peruanos, no hay ningún peruano por acá, ¿no? Porque metieron a la cárcel al presidente por intentar un golpe de Estado, ¿no? O sea, él mismo se iba a quitar, ¿no? Y está en la cárcel. Y aparte de que esté en la cárcel, hay una sentencia de la Corte Interamericana que exigía a Perú juzgar a unas personas por crímenes de lesa humanidad. Y entonces juzgó a Fujimori, anterior presidente, y lo condenó a 25 años. Y entonces ahorita el Tribunal Constitucional acaba de otorgarle el indulto, es decir, la libertad. Y entonces le dice la Corte Interamericana que está en desacato, porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿no? Y no pueden estar sujetos a la voluntad del Estado, sino que bajo el principio de la garantía de no repetición deben cumplirse totalmente. Y entonces en esta situación habían corrido a unos magistrados del Tribunal Constitucional y la sentencia lo que hizo fue pues reinstalarlos. Inclusive cuando fui al Tribunal Constitucional de Perú, al ingreso está la sentencia de la Corte Interamericana, hay una vitrina, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? El derecho convencional protegió a un tribunal constitucional. Ahora, una de las críticas también es que se tarda mucho, y sí se tarda mucho, la verdad. Pero imagínense este caso que llegó a la Corte. Es un señor que se llamaba, espero que todavía viva, Muelle Flores. Es un señor que había ganado 2 veces, uno en el Tribunal Constitucional y otro en la Corte Suprema, el derecho a la jubilación. Pues llevaba 24 años y no se le otorgaba ese derecho. Demandó a la Corte, demandó a Perú ante la Corte Interamericana, primero a la Comisión, y en el momento que contestó la demanda, Perú inmediatamente le entregó el derecho que estaba legal. Y entonces el señor afortunadamente todavía vivía, tenía 88 años. Pero imagínense, se critica mucho a la Corte, pero es igual de todos los tribunales. Imagínense que aquí hubiera el Tribunal Constitucional de Costa Rica que la sentencia no se cumpliera 24 años. Es un despropósito. ¿De qué sirven las sentencias si no se cumplen? Bueno, y entonces yo digo que estamos en un desfase. Mientras unos todavía están en la era decimonónica, ¿ya vieron la película de Napoleón? Está en las salas ahora, si no la quieren ver, no la vean. Yo la acabo de ver, pero tampoco es comercial, ¿eh? Bueno, ahí está Napoleón, es un retablo, lo está coronando el dios Cronos, ¿sí? Porque él, pues durante su periodo se creó el Código de Napoleón. Es más, muchas de las cosas que dice el Código Civil de nuestros países es el Código de Napoleón. Y entonces él atrapó toda la realidad humana. Fuera de eso no existe. Por ejemplo, los positivistas ortodoxos presentaban una demanda y como esa demanda no estaba descrita en el código, la desechaban. No está en el código, no existe. Entonces, nuevamente, lo que quieren es que el contexto se adecue al texto, cosa que está cañón, que sea al revés. Bueno, y entonces estamos en una situación ya de otra índole, ¿no? Ya estamos hablando de la inteligencia artificial, ya están rumoreando que nos va a ir mal, ¿no? Que vamos a terminar siendo esclavos de la inteligencia artificial, ¿no? No lo sé. Bueno, y entonces, esta es la definición que mencioné de los derechos humanos, ¿no? De que realmente la otra cara de la moneda es que los únicos que hubieran derechos humanos son los seres humanos.
Y algo, y esa es la pregunta final, que ustedes tienen a la de tenis, ¿no? Porque tenía un profesor, Salvador Cárdenas Gutiérrez, en la maestría, siempre nos decía, ¿quién le tapó los ojos a la justicia? ¿Quién le tapó los ojos a la justicia? Y no la podía yo contestar porque no nos dio la respuesta. Y después la encontré, pero no se lo pude decir. Ay, no. ¿Saben quién le tapó los ojos a la justicia? Las universidades. ¿Por qué? Porque esto se llamaba escuela de leyes. Lex dura lex. Lo que veíamos, estudiábamos era la ley, no la realidad. Entonces nos dijeron que nos iban a tapar los ojos para que juzgáramos igual a todos. Pero la verdadera neta del planeta es que nadie es igual a nadie. Cada uno de nosotros es una individualidad irrepetible. Entonces no se puede juzgar igual a los desiguales porque realmente eso es injusticia. Voy a poner un ejemplo de otra máxima jurídica. A trabajo igual, salario igual. ¿Se oye bien? ¿Se oye justo? ¿Sí? Pues no es justo. Pregunto, ¿quién trabaja igual a otro? Vamos a poner a dos personas contestando el teléfono. ¿Trabajan igual? Nadie es que no somos máquinas. O puede ser que a veces uno se levante de mal humor o enfermo, ¿no? Entonces, como decía un héroe de la patria mexicana, solo nos distinguen nuestros vicios y nuestras virtudes, ¿no? Entonces, nosotros, los abogados, nos hemos educado a través de dogmas. De dogma que muchas veces lo que hacen es evadir la realidad y lo que hacen pues es crear injusticias. Por ejemplo, y con eso termino, cumplía 200 años la UNAM, de donde soy egresado, y entonces un médico se levantó y dijo, la sociedad mexicana le debe mucho a los médicos porque ahora las personas viven más, controlamos más las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces la sociedad mexicana le debe mucho a los médicos. Se levantó un ingeniero y le dijo, la sociedad mexicana nos debe mucho a nosotros porque hemos creado infraestructura, carreteras, aeropuertos. No se levantó ningún abogado que dijera, la sociedad mexicana le debe mucho a los abogados porque ahora vivimos en paz y con más justicia social. Entonces realmente tenemos un compromiso los abogados, ¿no? Porque hemos elegido trabajar por la justicia cuando pues hay muchas situaciones que evaden la justicia. Y eso, lo reitero, todos estos cuestionamientos surgen por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos amplían el panorama. Si no, seguiríamos trabajando en círculos, limitados a las normas, a los esquemas, ¿no? Que inclusive algunos estudiantes me dicen, ¿cómo vamos a vivir con la Constitución mexicana que es de 1917? De 1917 ya cumplió un siglo, claro, lleva 700 reformas, si ni siquiera ellos viven ya, nadie vive. ¿Por qué nos regimos por normas o ideas de gente que ya no vive? Bueno, gracias por su atención. Bueno, no cabe más que agradecerle al profesor Martínez Lascano, ¿no? la clase que ha compartido con nosotros. Yo creo que un tema que no es nada sencillo se ha explicado de una manera bastante asequible, ¿no? Y eso es digno de méritos. En ese aspecto creo que hay que resaltarlo. En segundo lugar, además, la capacidad de transmitir estas cuestiones complejas y de generar inquietud, ¿no?
tema del control de convencionalidad sin duda, ¿verdad? trae bastantes cuestiones. En el caso costarricense, digamos, ha estado siempre sobre la palestra, y eso lo hemos comentado en clases en reiteradas ocasiones, la armonización no solo, digamos, entre ese bloque de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad, por un lado, ¿no? Y después la armonización entre el bloque, entre la Sala Constitucional y el alcance de sus sentencias, y la Corte Interamericana y el alcance de sus sentencias o opiniones consultivas. Y bueno, comentábamos al inicio, antes de que iniciara esta lección, un poco el caso de fertilización in vitro, el caso de matrimonio igualitario, ¿verdad? Me parece que el caso de la reforma penal no generó tanto roce, pero sobre todo el caso de fertilización in vitro, ¿verdad? Que lo hemos comentado un poco. Y poníamos también sobre la mesa un poco las cuestiones practiquísimas, ¿no? Sobre la armonización de estos dos ordenamientos. En particular, creo que discutíamos un supuesto hipotético, es más, no tan hipotético porque lo vimos en el caso de México con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, pero si ante el supuesto hipotético de que una norma constitucional contraviniera a una norma convencional, ¿verdad? Yo creo que en principio la respuesta es sencilla, ¿verdad? De contestar por lo menos en términos formales, pero luego vienen los términos prácticos. Y en el caso costarricense, por ejemplo, la Sala Constitucional, me atrevo a decir, es relativamente celosa del lugar político que tiene en el ordenamiento, en el Estado, pero también del cumplimiento de sus sentencias. Es decir, no es tan fácil en Costa Rica escaparse de la Sala Constitucional. Ya luego, sobre todo en materia de tutela de amparo, de derechos fundamentales, ya no sé el tema de control de constitucionalidad, pero, ¿verdad? De hecho, las sentencias siempre tienen la coletilla, ¿no? En caso de incumplimiento, sentencia eran los artículos del Código Penal, desacato. Entonces, yo en ocasiones pienso, no tanto en los jueces, sino más bien en los funcionarios, ¿no? Con el ampliamiento la ampliación, perdón, del alcance de los funcionarios. Si yo fuera un funcionario y yo tengo que aplicar normas legales que considero, desde mi evaluación como jurista o no, ¿verdad? Como jurista o no, que son evidentemente contrarias a un bloque de convencionalidad, o si prefiero por su lado, digamos, decir lo que la teoría me dice que haga, que es que aplique el bloque de constitucionalidad. Pero luego, si yo soy un funcionario y no aplico la ley, la desacato, puedo tener consecuencias penales, administrativas, civiles. No digo que por eso lo deje de hacer, pero sí que estaría ese riesgo, ¿no? Y sobre todo porque en ocasiones las normas del control, las normas objeto del control de convencionalidad son normas muy abstractas o planteadas en términos muy generales, mientras que más bien en ocasiones las leyes nacionales son muy operativas, son muy simples y claras. Entonces, todo este recuento, como tal vez para consultarle su opinión de qué tan posible es esta armonización o no entre los dos regímenes, si tenemos que olvidarnos de uno en razón de otro, o si realmente es posible pensar que eventualmente el derecho constitucional debería aspirar a convencionalizarse un poco más con las reservas de caso. Vos preguntabas otra, y con esto cierro el comentario, vos hacías una pregunta interesante que voy a reformular yo. Si digamos el control de convencionalidad atañe a los legisladores, y no ya a los legisladores ex post, digo, a los legisladores en la formación de la ley, porque si nos vamos, digamos, a las teorías europeas, soberanistas, clásicas de, entre comillas, el primer poder de la república, el principio legislador tiene que tener, en tanto es electo democráticamente, un grado de legitimidad democrática considerable, pero un grado también de discrecionalidad para legislar, con el tope que tiene encima, que es la Constitución, pero además la Convención. Pero luego yo digo, yo fuera un legislador muy soberanista y muy testarudo, espero no serlo nunca, pero si lo fuera, la soberanía primero, promulgo una ley, digamos, a sabiendas de que tal vez no se me guste mucho, que con el control de constitucionalidad no tiene problemas, pero con el control de constitucionalidad sí, ¿verdad? En esos ámbitos en los que no estamos de acuerdo. Bueno, creo que esto pone sobre la mesa, ¿no? Muchos de los aspectos que usted mencionó en esta interesante charla y que viene a problematizar un poco los retos actuales, ¿no? Que era un poco de lo que queríamos discutir también. ¿Cómo armonizar esos dos órdenes y si es posible esa armonización?
martes en el Congreso. Y la pregunta sería, para no contestarla rápido, ¿realmente legislan los legisladores? Ese es un tema. ¿Quiénes son los que legislan? Y si las leyes que crean realmente se dirigen al bien común. Ese es otro tema. Aquí hay que ver la democracia desde dos puntos de vista. Eso lo dice Luigi Ferrarioli. La democracia instrumental, que es cómo se llega al poder, a través de las elecciones populares. Pero lo más importante es la democracia sustantiva, cómo se ejerce el poder. ¿Y cómo se ejerce el poder? Pues respetando derechos humanos. Inclusive, ahora nosotros estamos haciendo un estudio sobre cómo se debe elaborar el presupuesto, porque en los parámetros de los derechos económicos, sociales y culturales dicen que para cumplir con esos parámetros el Estado debe destinar el mayor número de recursos para él. Entonces, habría que ver, porque el presupuesto se crea a través en México, imagino que aquí también a través de la ley de ingresos y egresos, ¿no? Sí, ¿cuánto va a ingresar y en qué se va a gastar? Eso también debe cumplir con determinados parámetros convencionales. ¿Por qué? Porque muchos de los derechos humanos los debe cumplir el Ejecutivo. ¿Cómo? Pues a través de otorgar educación gratuita, libre. Ese es un tema, por ejemplo, la Constitución mexicana, yo creo que los legisladores a veces no se dan cuenta de lo que hacen. Y por ejemplo, en México la educación es gratuita hasta la universidad. Y ha habido amparos contra las universidades que cobran cuotas. Y yo estoy señalando porque también en muchas universidades, casi todas, se hace un examen de admisión. Y ese examen de admisión hace que el 70% de los estudiantes que quieren ingresar a la universidad no ingresen. Entonces, eso viola derechos humanos. Y número dos, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones de bachillerato que otorgan un certificado de que han acreditado el bachillerato y resulta pues, que no tienen la capacidad, vamos a suponer, porque no acreditan un examen de admisión? Entonces, si las cosas son en serio, pues tenemos que garantizar educación superior para todos sin discriminación. Hay una universidad medio rara que creó el presidente en su tiempo, porque no hacen examen de admisión, pero no pueden admitir a todos en la realidad. Entonces, ¿qué hacen? Un sorteo. Porque dicen que es lo menos discriminador que se hace. Un sorteo. Y a veces uno dice, bueno, un sorteo están locos, ¿cómo es que hacen un sorteo? Bueno, si nosotros analizamos el derecho civil, cuando dos personas no se ponen de acuerdo, pues se da la suerte. Porque no se ponen de acuerdo, pero tienen los mismos derechos. Entonces tienen que ir a la circulación, es decir, a la suerte. Un volado, decimos en México, ¿no? A ver quién gana. Pues es lo más